Muy buenas noches, muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy tenemos con nosotros a doña Lilian Dalman, directora conservadora y presidenta de la Fundación de la Casa de Medina Sidonia. Es sin duda alguna la mejor conocedora del magnífico y casi milenario Archivo General de la Fundación de la Casa de Medina Sidonia. Archivo compuesto por unos 6 millones de documentos y con 42 millones de imágenes digitalizadas y con un valor excepcional desde el punto de vista paleográfico, diplomático, filológico y archivístico. Todo un referente de nuestra memoria histórica, que como sabéis, tiene su sede en la localidad vecina de Sanlúcar de Barrameda. Es de justicia admirar, reconocer y valorar la gran labor que realizó doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, quien a mediados de 1956 inicia el acondicionamiento del tercer piso del palacio para convertirlo en el depósito, donde quedará definitivamente instalado en 1960, año en que iniciará la descripción, organización y catalogación de los fondos. Nuestra conferenciante, doña Lilian Dalman, que siempre ha defendido que el archivo debe ser un bien universal y su principal objetivo un lugar de consulta pública gratuita, nos va a ofrecer la conferencia titulada La Fundación de la Casa de Medina Sidonia, Memoria, Tiempo e Historia. Agradecemos desde el foro su presencia hoy en Rota. Solemos decir que el foro existe por encontrarnos y poder contar con personas de enorme valía, como es el caso de hoy, que vienen de manera altruista para hacernos partícipes de la importancia de un tesoro en forma de legado histórico que tenemos en la localidad vecina de Sanlúcar. El año pasado tuve la gran suerte de visitarlo y de contar con doña Lilian como guía excepcional, pudiendo apreciar de primera mano el gran valor histórico y la gran hazaña que realizó la duquesa catalogando y emprendiendo una lucha contra viento y marea por mantener el archivo unido como bien cultural ligado al pueblo, accesible y situado en el lugar que emocionalmente le corresponde. Para su presentación hemos invitado a doña Esther García, nuestra delegada de Cultura, a la que le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, y también quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle su colaboración y cercanía en estos últimos años. Nuestra seña de identidad, para los que no nos conozcáis, como asociación, después de 8 años ofreciendo conferencias, en nuestra localidad es la divulgación a través de la palabra y el debate. Nuestro camino siempre ha sido el de buscar y ofrecer un lugar donde los ciudadanos y ciudadanas interesados en los temas que traemos a debate puedan participar y contribuir a nuestro enriquecimiento personal. Antes de finalizar, quisiera informar de las próximas conferencias que el Foro Plural tiene previstas para que todos podáis conocerlas y quedáis invitados a ellas. En octubre tendremos a Antonio Diegues, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valladolid de Málaga. Nos hablará del transhumanismo, de cómo la tecnología puede ayudar al ser humano en el futuro a mejorar sus capacidades, tanto físicas, intelectuales como psicológicas. En noviembre tendremos al arzobispo Monseñor Amigo, que nos hablará de los retos que tiene el cristianismo en la actualidad y en el futuro. Termino mi intervención con una frase de la duquesa que decía: debemos conocer el pasado para conocer el presente y evitar la destrucción en el futuro. Y le paso la palabra a Esther. Antes que nada, me gustaría darle la bienvenida a la señora Lilian Dalman a nuestra localidad, aunque por lo que hemos estado hablando ya tiene aquí conocido, la conoce bastante bien y no es la primera conferencia, es la primera que estamos en casa. También pediros disculpas que nuestro alcalde quiera estar aquí esta tarde acompañándonos, pero como sabéis anoche recibimos un reconocimiento por parte de la Armada Española
y se encuentra ahora mismo viajando a Cerrota. Me ha pedido que también pidiese disculpas de acompañamiento. Para mí es todo un honor y también una gran responsabilidad ser la encargada de presentar a una mujer que ha dedicado casi toda una vida al estudio y conservación de una parte importante de nuestra herencia histórica, siendo la encargada de custodiar un archivo y un patrimonio de la importancia que tiene la Fundación Casa de Medina Sidonia. Y por supuesto también agradecer al Foro Plural y a su presidente que hayan pensado en mí para tal fin. Muchísimas gracias. Antes de hacer una breve exposición del interesante currículum que tiene la señora Dalman, me gustaría mencionar que el Palacio de los Duques Medina Sidonia forma parte del conjunto histórico-artístico de Sanlúcar de Barrameda desde el año 1973 y que en 1978 fue declarado Monumento Histórico-Artístico, albergando actualmente la sede de la Fundación Casa Medina Sidonia. Y si importante es el continente, pues parece ser que está construido sobre un antiguo rival andalusí del siglo XII, no menos importante es el contenido. Al conservar una considerable colección de obras de arte, propiedad del Ducado, donde destacan pinturas de Murillo, Zurbarán o Goya, por mencionar algunos, además de una notable colección de tapices flamencos y mobiliario de los siglos del XVI al XX. Pero por lo que realmente destaca el palacio es por su archivo, por su tamaño, antigüedad e interés de sus documentos, considerado como uno de los archivos privados más valiosos de Europa. Preservar el patrimonio, encargarse de su divulgación y que sus objetivos sean de carácter social es la misión de esta fundación. Objetivos, por otro lado, que supuso una forma de vida para la propia duquesa, que siempre trabajó y luchó por defender los derechos del pueblo. Y paso a leer el currículum de la señora Dalman. Lo he reducido mucho, lo he reducido todo lo que he podido, porque lo interesante realmente era que ella nos contase lo que nos viene a contar, así que voy a ser muy breve. Lilian María Dalman, natural de Alemania, pero residente en España desde el 1963, es licenciada en Historia, en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea, con una tesis doctoral en curso sobre la situación socioeconómica y política de la etapa ilustrada del siglo XVIII español. Además, se formó en paleografía y diplomática. La Fundación Casa Medina Sidonia, de naturaleza benéfica docente, es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1990 por doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, 21ª duquesa Medina Sidonia, siendo sus objetivos eminentemente de carácter social. Desde su creación, Lilian ocupa el cargo de secretaria vitalicia y a partir de la muerte de doña Luisa en 2008, además de la dirección y conservación del Archivo Palacio, ocupa el cargo de presidenta de la Fundación. También ha estado al frente de la pequeña editorial que la Fundación creara con el fin de editar obras y escritos de su fundadora. Con ella colaboró en la rehabilitación del Palacio de Duques de Medina Sidonia, en el proyecto también de rehabilitación del antiguo rival y el acondicionamiento de las primeras habitaciones de lo que serían años más tarde la hospedería Duques de Medina Sidonia. Igualmente, puso bajo el amparo y supervisión de los organismos del Estado el Palacio Archivo Medina Sidonia y cuanto contiene, impidiendo así dispersiones futuras. Miembro del Grupo de Investigación Bahía de Cádiz de la UCA, es autora de varias publicaciones, entre las que se encuentran el Archivo Ducal de la Casa Medina Sidonia, la doctrina metodológica en la obra de Fray Martín Sarmiento, Doñana, Espacio Natural y Usos Económicos, cartas escritas entre don Gregorio Mayans y la familia Medina Sidonia, Pedro de Guzmán, un pensador de la corte, el terremoto de 1755 en la costa andaluza, la fiesta de la decadencia, Sanlúcar de Barrameda, una entidad comercial en el Bajo Guadalquivir, entre otros muchos. También ha publicado numerosos artículos en las revistas especializadas como la revista PH del Instituto Andaluz de Patrimonio Artístico y la revista de Andalucía de la Historia. Y como he dicho, su currículo es mucho más extenso, pero creo que nos interesa más escucharla aquí. Segura de que vamos a disfrutar con esta conferencia, no me queda más que reiterar mi agradecimiento a la señora Dalman y a todo el plural. Le paso la palabra, pero no sin antes hacer referencia sobre la importancia que tenían para la duquesa los archivos y que reflejan perfectamente en estas palabras suyas. El servicio que presta un archivo permite reconstruir los procesos del pasado, acercándonos a partes de una verdad
que así, para así aprender de la historia, sin dejarnos confundir por fantasías, a menudo interesadas. Para terminar, me gustaría también hacer partícipe de algo que lo hemos hablado esta tarde para que podamos disfrutarlo. Vamos a cerrar con la señora Dalman una visita a su archivo, en la que ella misma pues será nuestra guía para explicarlo todo, también a la casa local, que bueno, cuando tengamos la fecha y cuando cerremos la fecha, pues informaremos todo para que podamos disfrutar in situ pues, lo que ella nos va a comentar aquí esta tarde. Así que, sin más dilación, muchísimas gracias y le paso la palabra a la señora Dalman. Muchísimas gracias, señora delegada, organizadores, muchísimas gracias por contar conmigo y querido público, para contar conmigo para que les explique un poquito lo que es la fundación y lo que ha sido su trayectoria. Voy a acompañar mis palabras con algunas imágenes que creo que son las que mejor van a ilustrar lo que es la fundación y cómo se ha ido naciendo a través del tiempo. Voy a poner unas gafas y me voy a acercar a la otra punta. Bueno, empezaré con palabras de Isabel. Ella, en el origen de la fundación es posterior a la creación de Monumento Vic, cuando Isabel hereda el palacio en el año 1956. Se hace cargo de un edificio medio en ruinas, de un archivo que en ese momento estaba en guardamuebles, donde ella tampoco podía acceder porque estaba bajo la custodia del tribunal, porque estaban buscando el testamento. Era hija única, el padre no hizo testamento, entonces durante un año se buscó testamento. Entre ese interregno, evidentemente, ella compra la mitad del palacio, compra la mitad, y una vez entra en posesión, decide restaurarlo, porque realmente estaba en muy malas condiciones. Pero voy a referirme a estas palabras que ella escribe en el año 78, por aquel entonces, Ministro de Cultura, y dice: en nuestros tiempos no es posible ni ofrece garantías de conservación el que un individuo mantenga y conserva a título privado un conjunto como el que representa el Palacio Archivo Medina Sidonia, con las colecciones reunidas en su interior, archivos, bibliotecas, jardines trazados en el siglo XVI y su recinto. Tampoco ofrece garantías una fundación no dependiente de entidad pública cuya continuidad esté por encima de abarcales políticos y partidistas. Como ya la señora delegada ha comentado, en el año 78, cuando vuelve del exilio, lo primero que hace es intentar salvaguardar el monumento, el palacio. Por aquel entonces ya en Sanlúcar pues, estaba la especulación al día, y realmente el entorno del palacio tampoco estaba protegido, quedando afectadas algunas partes. Entonces ella consideró que la mejor opción y un primer paso que se debía dar para conservar ese patrimonio artístico, arquitectónico y documental era ponerla bajo el amparo de las administraciones públicas, que en ese momento era el Ministerio de Cultura. La fundación vendría con posterioridad. La fundación se hace en noviembre, 20 de noviembre de 1991, y es cuando realmente llega la consolidación jurídica e institucional al conjunto patrimonial. Aquí algunas imágenes de cómo estaba este edificio en los años 60, como pueden observar, muy deteriorado. No olvidemos que
que este edificio ya no era residencia de los duques desde 1640, cuando la expulsión del noveno duque sí fue confiscado por el Estado, por Felipe IV, luego se fue devuelto a la familia en 1711, pero ya nunca volverá a ser residencia. En el siglo XVIII el duque estaba adscrito a la corte, o sea, vino 2 veces a conocer su estado. Posteriormente los duques fueron partidarios del rey Carlos, carlistas, tuvieron también que exiliarse. El edificio, como verán, pasa por una serie de avatares. Durante la ocupación francesa se deterioró muchísimo la parte que hoy es hospedería, que luego les mostraré. En definitiva, lo que se encuentra es un caserón deshabitado. Se habitó durante un pequeño periodo del 36 hasta el 45, cuando el padre de Isabel y la madre vienen a Sanlúcar después de la guerra civil, y ya desde entonces pues es un edificio abandonado. Aquí vemos las primeras tecnologías que se emplean para la reconstrucción, además muy solventes y muy eficaces, porque quisiera hacer ahí un hincapié. A veces las restauraciones se acometen de una forma muy agresiva. Yo no estoy diciendo que hoy debamos volver a recurrir a los burritos, pero sí es cierto que Isabel desde el primer momento tuvo muy claro que la restauración debía ser muy respetuosa con lo que había, con esas señas de identidad que es el palacio, y que evidentemente ahí no podía entrar maquinaria ni otras tecnologías agresivas. Hay una primera fase que va de los años 56 hasta el 71, que es cuando ella se marcha al exilio y no vuelve hasta el 78, y luego hay otra fase de restauración que ahora la iremos viendo a partir del año 82. Este es el Salón de Columnas, tal como se lo encontró Isabel, y hoy en día, como verán, está totalmente restaurado, se han respetado los artesonados, ahí no se han quitado vigas, en fin, se ha intentado restablecer en la medida de lo posible, tal y como se concibió en su tiempo. Este es un salón del Renacimiento, se hace en 1524 y se hace justo encima del antiguo ribat árabe. Eso es otro de los salones, el Salón de Embajadores, que se hace en 1640, y hoy como verán, pues es una sala que la fundación la utilizamos para actividades, para conferencias y actos institucionales. Como verán, como paulatinamente se han ido restaurando, evidentemente en el tiempo. Eso se ha hecho con muy poco dinero y con un gran esfuerzo personal, realmente. O sea, yo siempre digo, si esta restauración, lo que se ha cometido el Estado, habría costado una fortuna. Isabel fue haciendo poco a poco con los albañiles de Sanlúcar y siempre teniendo en cuenta que había que devolver lo que fue, no poner elementos que distorsionasen el entorno. La Fundación está comprometida con la cultura, evidentemente, porque un edificio de esas características, si no se llena de contenido, tiende a desaparecer. O sea, esto es algo fundamental. Todos los edificios antiguos hay que usarlos, hay que vivirlos y hay que darles un contenido real, si no acaban desapareciendo. Esa es otra restauración, la Biblioteca de Carmen Maura, llamada así porque alberga la obra pictórica de la madre de Isabel. Hoy, como verán, y cuando vengan, pues evidentemente la verán en situ. La biblioteca sí estuvo en el 56 y hoy en día pues se han restaurado los suelos. Este suelo es del siglo XVI y se han respetado las maderas.
Y bueno, y llegamos a la parte del archivo. Isabel desde el primer momento tuvo claro que el archivo debía venir a Sanlúcar. Estaba en un guardamuebles en muy mal estado porque el archivo histórico ha pasado por una serie de vicisitudes. O sea, cuando los archivos dejan de tener un contenido administrativo para las casas, sobre todo pues a partir de 1812, cuando ya desaparecen los señoríos y también los mayorazgos con posterioridad. Entonces es una documentación que a estas casas normalmente pues ya no tienen una finalidad concreta. Entonces muchos han llevado la documentación al Archivo General de Simancas, que es el Archivo General de la Corona Española, hoy del Estado. Otros lo han guardado y otros lo han destruido. Bueno, en el caso Medina Sidonia, donde convergen distintas casas, como luego veremos, pues lo han ido conservando. Pero es cierto que han sufrido una serie de traslados. O sea, de Sanlúcar, el de Medina Sidonia pasó a Madrid, de Madrid volvió a Sanlúcar, el de Villafranca del Bierzo, el marquesado, primero fue a Murcia, de Murcia pasa a Sanlúcar, luego va a Madrid, en fin. En esos traslados evidentemente se pierde muchísima documentación. Al final, durante la Guerra Civil Española, se fue custodiado en la Biblioteca Nacional, de ahí pasó a un convento y de ahí a un guardamuebles, donde evidentemente ya era el último reducto de esa documentación y donde Isabel, desde muy joven, porque ella, cuando ella recibe la herencia, tiene 18 años, es consciente que eso había que salvaguardarlo para la sociedad en su conjunto, porque la documentación no la escribe una familia, la escribe la sociedad. Estos señores eran señores jurisdiccionales de un Estado que gobernaban, por tanto, toda esa documentación que se genera se produce en función de esa condición, ¿no? de institucional. Bueno, ella condiciona la tercera sala del palacio. El palacio está dividido en tres estratos. El primero son las dependencias de la administración, la segunda planta es el museo y la tercera es el archivo. Evidentemente, como ya dije, hay dos fases, una que va del 56 al 70, que es donde quedan catalogados 3.000 legajos, y a la vuelta se cataloga el resto. La fase final se acaba en el 82, donde ya podemos decir que están ya los 20 índices listos para darlos a la comunidad científica. De hecho, estando catalogando Isabel, ya recibíamos investigadores, aunque quedaba, y a veces estaba ella investigando, yo veía un documento y sí, me acuerdo de un medievalista que estaba estudiando la documentación de Niebla, estaba en ese momento Isabel catalogando el privilegio de Niebla y dice, mira, ¿te interesa ese documento? Y el hombre, bueno, se volvió medio loco, ¿no? Entonces, bueno, el archivo también se ha ido haciendo por fases. Hoy en día el archivo, aquí he elegido un pequeño, ella tiene un pequeño poemario que lo escribe de muy joven y bueno, ya con 17 años Isabel era consciente, ¿no? Y una de las estrofas del verso dice: sentada aquí contemplo legajo tras legajo, condado de Niebla, Conil, Vejer, Montalto, parecéis solo nombres, cojo un libro y lo abro, entonces una vida viene soñando a mí, viene a mí soñando. En fin, es un poco la mentalidad que Isabel desde el primer momento proyecta a este fondo tan importante, no solo para la historia de Andalucía, ni siquiera para la española, sino para la europea en general. Luego hablaré un poco de los fondos, que ahora no me quiero entretener, además tampoco les quiero cansar mucho. En fin, esos son los índices, esa es su letra. Piense que ella recogió documento por documento. Son 20 tomos. En aquella época no existía
el ordenador y fue a mano. Y entonces, bueno, cuando se da estos catálogos a los investigadores para que busquen el documento, es una prueba de fuego. Si saben leer su letra, que es una letra bastante clara, sabrán también paleografía, porque a veces corta algunas frases, ¿no? Y entonces hay que a veces averiguar. Pero bueno, está contenido todo, hace unos índices muy amplios, porque no solo da el número del documento, ni el tema y la fecha, sino que hace un pequeño resumen de lo que hay en cada legajo, ¿no? Que eso en ningún archivo lo tiene. Como ya he dicho antes, el archivo está dividido en varias casas que por unión de las familias a partir del siglo XVIII se une el Marquesado de los Vélez, el de Villafranca, la Casa Montalto, que es una casa catalana. Villafranca alberga toda la documentación de que Villafranca del Bierzo, Ponferrada, un pequeño fondo gallego, Montalto, he dicho, y Vélez, y evidentemente Medina Sidonia. ¿Qué nos encontramos en el archivo? Pues cartas de reyes, cartas de los pueblos del Estado, sobre todo muchísima documentación económica. El archivo conserva las cuentas desde 1503 hasta 1900, no solo las cuentas privativas de la caja, sino las del Estado. Con ello, las cuentas son un elemento fundamental para averiguar determinados datos. Son fundamentales pues, para conocer qué pintores se contrataron, qué músicos, en qué consistían los gastos de una casa como la de Medina Sidonia o Villafranca, qué se comía, qué zapatos usaban, cuánto costaba un calzado. En fin, que se puede hacer una curva económica de precios y salarios a lo largo de más de 500 años. Y luego están las cuentas del Estado, que es todo lo que tiene que ver con los impuestos, los almojarifazgos, las alcábalas, con todo el comercio, ¿no? Tanto con el norte de África como con América. En fin, todo abarca toda esta información. Relaciones internacionales, por supuesto, está toda la política del Mediterráneo, de los reyes católicos con Italia. Aquí pues les he explicado un poco antes, está la Casa Guzmán, que es Medina Sidonia, los Fajardo, que es la Casa Vélez, Osorio, Toledo, Villafranca, Aragón, Montada y Martorell. Son las casas. Es una de las salas del depósito. Aparte pues hay una buena biblioteca antigua de casi 3.000 volúmenes, donde hay de todo: historia, lingüística, filosofía, en fin, gramática, farmacopea, etcétera, que también está a disposición de los investigadores. Aquí he traído un documento de Villafranca de 1159, es el documento más antiguo del archivo. Los fondos empiezan en el 12 y ya series completas son a partir del siglo XIII hasta 1900. Esto es una juzgatoria de nobleza, en fin, para la gente que tiene curiosidad de ver cómo es un documento. Bueno, pues esto tenemos un tratado de geometría muy importante, sellos de plomo, hay muchísimos, con el documento, no separados del documento. Un día en el archivo he querido poner esa foto con la archivera que lleva en la casa, pues, creo que 50 años, o sea, toda la vida. Forma parte también, porque también hay que hablar de la parte humana, ¿no? Un archivo sin alguien que lo custodie, que lo quiera, porque también hace falta sentirse muy identificado con lo que tú estás haciendo, porque es una vida muy austera la de una fundación como esta, donde la conservación, el cuidado, la restauración es lo que prima sobre todas las cosas, ¿no? Entonces te puedes permitir muy pocas licencias. Los investigadores, aquí estábamos catalogando, digitalizando el fondo de los Vélez. Tenemos más de 500 paños, lienzos y también mapas. En este caso la Madraba, por ejemplo, el archivo conserva 88
tomos sobre que son diarios del Almadraba, que es el día a día de un Almadraba. Antes estaba comentando a la señora delegada que tenemos toda la historia de los corrales de Rota, de Chipiona, de Sanlúcar, algo que hoy en día se valora mucho. Paso a la segunda fase de la restauración, que es del 82 a hoy en día. Como ya le dije, bueno, tiene 3 plantas, eso es uno de los arcos árabes. El palacio está sentado sobre un antiguo alcázar árabe. Cuando Guzmán Luego llega aquí, cuando le hacen señor de Sanlúcar en 1297, él se asienta en lo que es el antiguo alcázar musulmán, que estaba en la parte alta de la ciudad y evidentemente con evidentes signos de haber habido allí una batalla. Cuando hicimos la restauración, pues nos encontramos muchos elementos que nos daban esos indicios, ¿no? Y que, bueno, que están anotados en el libro arqueológico que llevábamos. Eso, por ejemplo, es en el siglo XIX, cuando los buques vuelven de Italia, hay un pequeño intento de volver a hacer de ese palacio algo que bueno, con un significado que fuese más allá de un caserón vacío y medio destartalado. Nunca se llegó a hacer, pero esto es la intención por la parte de que conoce Sanlúcar, que se conoce las covachas, que aquí abajo serían las covachas, y hacer una nueva entrada por el palacio y evidentemente una nueva entrada, ¿no? Arriba, como verán, hoy es el archivo, y abajo son las arcadas. El dibujo es un poco esto, ¿no? Así se encontró Isabel, estaba en el edificio en el 83, 82. Eso es el jardín de la Cuesta de Belén, hoy es el jardín de la cafetería. Fíjense bien en esta foto, y ahora les enseño la misma foto ya con restaurada. Es un poco también reivindicando la importancia que tiene el patrimonio y la conservación del patrimonio en los lugares. Para Sanlúcar, que yo cuando llegué a Sanlúcar hace ya 37 años, había muchísimo patrimonio, cada calle, cada rincón. Pues esto se ha ido perdiendo con el tiempo, a pesar de las leyes del 91, de la ley de patrimonio de la Junta de Andalucía, que refuerza la Constitución del 46, la ley del 2007. A pesar de todas esas leyes, que son buenas leyes, se ha ido destruyendo parte de la historia de las civilizaciones y de las sociedades, algo que espero que no siga ocurriendo, porque al final seremos una sociedad totalmente amnésica, no sabremos ni de dónde hemos venido, ni a dónde vamos, aunque esto está ocurriendo últimamente. Esta es otra entrada de las dependencias que dan a la Cuesta de Belén, y hoy es la entrada de la cafetería. Para que vean, o sea, nadie daba un duro por este edificio y por esta ruina. Incluso amigos, cuando hablábamos, pues tenemos el proyecto, no, pero eso es mejor tirarlo porque las vigas, no sé qué. Son unas vigas estupendas, que tienen el corazón muy sano, y de hecho no hemos cambiado ninguna viga, ni siquiera vigas del siglo XIII, que todavía las conservamos. En vista del jardín de la hospedería, así era, cuando yo lo conocí, cuando yo llegué así, eso es lo que había. Bueno, ya lo habíamos desbrozado un poquito, como verán, plantando los primeros árboles. Esos son los primeros árboles que se plantaron. Y esto es hoy en el jardín del palacio y de la hospedería. Damos conciertos allí, se celebran bodas. Y bueno, esta es la restauración y la consolidación de esta parte del edificio. Voy a ir rápido, y hoy lo que es un poco la muestra de lo que se puede hacer. De una ruina pueden hacer otra vez el esplendor antiguamente. La parte de la hospedería formaba parte del antiguo alcázar hispano-musulmán,
y eran las dependencias de una parte de los hijos de los duques y luego del gobernador y de los administradores que trabajaban para la casa ducal. Comienza la restauración del Ribat. Eso fue, la verdad que fue casualidad que nos encontrásemos de esa puerta, fue calando en la otra parte y de repente me di cuenta de que, bueno, que allí había un ladrillo sospechoso, es decir, que rascamos un poco más y la puerta salió entera y hace conjunto con las otras dos puertas que conservamos. Pero eso estaba en muy mal estado, tuvimos que rebajar para ver lo que había debajo y de hecho, si es que vamos más abajo hay parte romano, o sea que podemos hablar de la Sanlúcar romana y de la Sanlúcar árabe en Sanlúcar. Lamentablemente Sanlúcar no tiene una carta arqueológica, a ver si la ponen ya, si la hacen ya, porque la Sanlúcar medieval no se conoce apenas. Y hoy, bueno, hoy es la cafetería de Usmar el Bueno y la utilidad que se le ha querido dar pues es para que todo el mundo pueda disfrutar y, bueno, tomarse un café en un ambiente relajado y transportarse a otra época. Miren el maravilloso arco y salieron dos ventanas. Aquí en esta parte vemos como todos estos arcos seguían y lo que es la plazoleta eran todos arcadas que se destruyeron en el siglo XIX. Porque en el siglo XIX se cometieron muchas barbaridades en esta casa. Vemos cómo ya vamos colocando las columnas, ¿sí? En conjunto al Morabile, también los pasteles son importantes. El Museo Arqueológico. Bueno, estas piezas arqueológicas, algunas han salido en nuestras restauraciones y otras eran coleccionistas del 14 Duque en el siglo. De hecho, era un coleccionista cuando empezaba el coleccionismo y bueno, se han ido guardando a lo largo del tiempo y cuando la última fase de la restauración, en el 2006, decidimos darle cabida en esta parte del palacio que da justo a la obra del Cristo de la O para convertirlo en museo arqueológico. Así estaba, bastante deteriorado. En esa restauración nos ha salido una ventana almorábil que demuestra que la iglesia de la O era mezquita. Preservar, promover y difundir. Lo he dicho antes, una institución como la nuestra, si no le das una salida, en este caso evidentemente patrimonial, museística y cultural, pues no tendría ningún sentido. Y todo el esfuerzo realizado a lo largo de tanto tiempo por una persona, por Luis Isabel, pues habría caído en el olvido. De ahí la importancia que hoy por hoy, lo voy a ir pasando porque ya volvemos a las preguntas. Hoy por hoy la Fundación está formada por las 4 instituciones, el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sanlúcar y el Ministerio de Cultura. Una institución como esta, sin el apoyo de la Administración, tampoco podría seguir viviendo, porque estamos hablando de 1,5 hectáreas, de un museo, de un archivo. Eso precisa de personal, precisa de expertos en conservación. Trabajamos mucho con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que han restaurado ahí los tapices, fueron los encargados en vida de Isabel de hacer el inventario y la tasación de los bienes. En fin, es fundamental que el Estado se implique en este tipo de instituciones y de patrimonio. Bueno, aquí algunos de los cuadros. Es el noveno duque. Antes hablé de la expulsión y del destierro del noveno duque, pues este era don Gaspar de Guzmán. Tenemos también retratos ya del siglo XVIII-XVII. Tenemos una gran colección de barreños. He elegido en la escuela española de Marfil y Carrey, la Virgencita de la Merced.
tenemos todo lo que es la colección de ruedas, hay mucho arte evidentemente religioso, porque mucho viene de la iglesia de la Merced. La iglesia de la Merced era de los duques y en el 19 se desamortiza, en fin, expulsan a los religiosos, luego vuelven y ya en el siglo XX evidentemente lo abandonan, y de allí que Luisa Isabel con muy buen criterio lo trajese al palacio, porque si no habría desaparecido pues, todas esas obras de arte, el coro, el estrado, en fin, los fogones, pues también una parte de lo que es la historia de cómo eran las cocinas de aquella época, el trazado del jardín que se recuperó, que estaba también, todo eso no se veían los caminos, era también la fauna, es muy importante. Todos los años viene una serie de aves que anidan allí en el palacio, que se van de Doñana, vienen, anidan allí y luego marchan a África. Es importante, teníamos muchos camaleones, por supuesto los mochuelos, en todo esto, el palacio, el jardín, el bosque, es un pulmón para Sanlúcar, porque Sanlúcar ha quitado todo el arbolado, no hay parques apenas, y bueno, y está abierto al público. No quiero dejar pasar de dar gracias, como he dicho antes, a las administraciones, son los pilares de la fundación. Los voluntarios, tenemos una serie de voluntarios que enseñan la casa y que se han comprometido ya en vida Isabel y siguen conmigo a enseñar y a ponerse a disposición de los estudiosos y de la gente que quiere conocernos. Por supuesto, la gente, los empleados son fundamentales, gente que tiene que ser muy concienciada de dónde está. No es lo mismo limpiar una casa de uno que limpiar un museo, donde hay que saber manejar los objetos, hay que ser muy cuidadoso, no se puede emplear determinados productos, en fin, hay que estar muy encima, y eso solo lo puedes hacer con gente que sabe dónde está y que está concienciada de lo que representa estar en la fundación. Bueno, son galerías, evidentemente organizamos conferencias, seminarios, exposiciones, estamos en las redes sociales, en la página web, en Facebook, en fin. Esta es una de las salas donde siempre hacemos exposiciones de pintura, tenemos cerámica, firma de convenios, han firmado a lo largo del tiempo una serie de convenios, la de los Vélez en el 2005, luego con la Junta, el último convenio que he firmado yo es la digitalización del archivo, que creo que dentro de 14 días vamos a empezar a digitalizar, y que es el reto que ya puso sobre el papel Luisa Isabel. Lo que pasa es que no se consiguió, a veces por falta económica, a veces por falta de voluntad, y porque a veces el que pone el dinero quiere controlar la información, y es una información que no se debe controlar. El conocimiento tiene que estar abierto a todo el mundo, sepa o no sepa paleografía. Si tiene interés la aprenderá y sabe, y puede hacer su propia historia, cada cual en su casa. Ese es el reto del siglo XXI, y para eso están las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que sin la administración es irrealizable, porque estamos hablando de 6 millones de documentos. De las restauraciones, hemos firmado también un convenio con Ángel León para buscar todo lo que es la parte gastronómica, lo que se comía, cómo se comía en la antigüedad, que yo creo que es importante. En fin, encuentros como los que vamos a tener con nosotros, conocimiento y divulgación. Hemos recibido una serie de distinciones de turismo, del patrimonio, de las bellas artes y evidentemente también de la Junta de Andalucía. Colaboramos con todas esas empresas, han colaborado con nosotros, y bueno, abierto a la belleza, cultura y el conocimiento. Y no quiero acabar esta charla, creo que he mantenido en los 2 minutos, que hay mucho que hablar, pero bueno, hay que ser escuetos. La Fundación Casa Media Sidonia se creó por un sueño, que un día el comportamiento ético se haga ley,
libremente asumida. Ya sé que seremos pocos, aunque más de los que algunos desean. Sinceramente, creo que la humanidad, si pretende sobrevivir, no le queda otro camino. Eso lo escribió Isabel, forma parte del diario de la Fundación, y pienso que instituciones como la Fundación tienen que ponerse como reto que el conocimiento, que la cultura forma a la sociedad, y solo una sociedad formada puede sobrevivir. Si no, ¿qué sería el hombre sin cultura y sin conocimiento? Nos destruiríamos los unos a los otros. Y de ahí la importancia de instituciones como la Fundación. Realmente se creó por un sueño. Isabel era muy joven y sabía que ese legado que ella iba a recibir debía transmitirlo, que no era privativo de una familia ni suyo propio, que había que legarlo a la sociedad de donde nació. Y ese es el reto que también hoy tiene la Fundación. Entre todos esperemos que este legado llegue al siglo XXI, al siglo XXII y al siglo XXIII con las nuevas tecnologías a su servicio, no nosotros al servicio de las nuevas tecnologías. Y bueno, muchísimas gracias por haber asistido. Espero que les haya ese pequeño recorrido que hemos hecho por la labor de una persona y por el sueño de una persona, pues les haya sido clarificador. Y les pido con ese retrato que se lo hizo un pintor sanluqueño, Ventura Millán, pues en los años 60, 1960, 61. Muchísimas gracias. Pueden preguntarme lo que quieran. Sí. Pues bueno, Isabel de muy joven, como por la nobleza, recibía las clases en su casa. Ella tuvo una institutriz alemana que no le gustaba nada porque decía que era Senita Rottenmeier, y francesa. Ella era bilingüe totalmente. Luego, cuando murió su madre, bueno, en vida de su madre estuvo en las monjas de San Luca Barrameda, en las monjas en la compañía de María, donde ella se solía escapar. Era muy rebelde, de joven, muy rebelde. Ahí hay unos diarios muy interesantes de la madre Isabel, que es desde que nace hasta que Isabel cumple 10 años, es el día a día de una persona. Y ella desde muy joven tenía un criterio muy formado. De lo que quería, no lo que no quería. Y bueno, ya cuando muere la madre, la llevan a Madrid, a casa de la abuela, y ahí la meten en el Sagrado Corazón y en Ciudad Ducal, que era un internado. No acabó el bachillerato, por supuesto. En aquella época no hacía falta, nadie la obligaba. Se casó muy joven, con 17 años, pero su formación académica e intelectual sobre todo viene de su abuelo, Gabriel Maura. Gabriel Maura, el historiador y político, la educó desde muy joven en la lectura. O sea, en los diarios de la madre Isabel vemos como Isabel a los 3 años ya sabía leer, porque la madre además es que lo cuenta, y se sentaba al lado del abuelo y hacía lo que el abuelo hacía. O sea, claro, mimetizaba. Pero eso quieras o no, esa educación del libro, ese fundamento, ese pilar, Isabel lo leyó en la biblioteca, que tiene 3.000 volúmenes antiguas, que se lo leyó todo. O sea, no así, no, es que se lo leyó, entre otras cosas, ¿no? Entonces su formación era ella y su bagaje cultural adquirido desde muy pequeño. Una vez una periodista le hace una pregunta, ¿no? Realmente de dónde viene su concepción de la vida, de su ideología, ¿no? hacia el mundo, y ella lo decía,
montando a caballo. Ella en Madrid le gustaba mucho, montaba muy bien a caballo y se iba a la casa del campo a montar. Y dice, montando a caballo, observando y hablando con las personas que veía, y por la noche leyendo obras como Jefferson, o sea, biografías de Jefferson y Washington y tal. O sea, eso te dice mucho lo que era una niña, rebelde, porque lo era hasta el final, de muy bueno, pero con un bagaje cultural muy profundo, ¿no? Y nada académico, por supuesto, huía de las academias, ¿no? Ella siempre a mí me decía, es que a ti la universidad te ha estropeado. Cuando teníamos algún rifirrafe, ¿no? En el buen sentido de la palabra, evidentemente, ¿no? Ella decía, sí, tú, bueno, esto no. Sí. ¿Está la Fundación satisfecha con la ayuda que recibe de la institución? Yo personalmente sí, estoy satisfecha. Que se puede hacer más, por supuesto, pero se ha hecho mucho. No olvidemos que cuando Isabel fallece no teníamos un duro, nada. Entonces las primeras ayudas no eran para personal, era muy difícil al principio porque las ayudas eran para ordenadores, para sillas, y yo decía, no, pues que hay que pagar a las personas, ¿no? Entonces fue una época dura, pero es verdad que desde el primer momento las instituciones fueron conscientes de la importancia y del valor histórico que tenía ese patrimonio, sobre todo documental. La mayoría de los responsables de aquella época, del Ministerio de Cultura, de la Junta, del Ayuntamiento, conocían personalmente a Isabel y sabían lo que querían. Entonces fue fácil, porque no es lo mismo alguien de la administración que venga de fuera y, bueno, eso me cojo, porque era un marrón, o sea, eso no ha sido fácil llegar hasta aquí, y sin las instituciones no lo habríamos conseguido. Y yo realmente que se puede hacer más, que se tendría que haber digitalizado antes, cierto, que la crisis económica fue un mazazo también para la Fundación, pero bueno, yo tengo que dar las gracias a todos, y da lo mismo del signo político, porque en la Fundación hay gente del PP, hay gente del PSOE, y la verdad que siempre hemos ido a una, porque ese patrimonio tú no puedes jugar, no puedes ser partidista. Por eso las puertas están abiertas a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo que quiera decir algo, ¿no? A la sociedad. Pero no es fácil. Una cuestión doble. Si no he entendido mal, el archivo consta de unos 6 millones de legajos. No, documentos. Documentos. Sí. Documentos. Quiero preguntar, de todos esos 6 millones de documentos, ¿qué porcentaje tiene ya clasificado, estudiado y debidamente contrastado? Todo. ¿Todos los 6 millones? Claro. Entonces, la siguiente pregunta es, de todo lo que se ha encontrado, ¿ha habido algún documento que de una manera decisiva haya contribuido a cambiar alguna idea de la historia que tenemos como cierta? Esa es otra conferencia, ¿no? Lo que puede decir un archivo. Evidentemente se ha encontrado documentación, o se ha estudiado documentación que cambia la perspectiva de la historia. Eso es evidente, tanto desde el americanismo como de la propia ilustración, como de otros muchos aspectos de la vida que creíamos que era de una forma y que, bueno, cuando tú ves la documentación, pues tú tienes que cambiar. Todos los archivos, estoy segura, que tienen algún documento que cambie la visión, porque hasta los años 60 la historia, sobre todo en España,
se ha hecho sobre refritos, o sea, se ha hecho sobre crónicas, sobre libros que, bueno, que se editaron en el siglo XIX, que ya contenían errores, o sea, pocos han ido al archivo, ¿no? A partir de los 70, ya cuando entran las escuelas, sobre todo inglesas, y los hispanistas, ya el investigador proyecta otra mirada en la documentación, pero así todo sigue una dinámica de lo, bueno, de lo ya dicho, vamos a decir un poquito más, pero en el fondo es lo mismo. Entonces este archivo es verdad que cambia la visión de una serie de aspectos, porque una cosa es un archivo de esas características donde hay cartas de los pueblos del Estado, por ejemplo. Eso es una información que los archivos oficiales no tienen. No tienen el punto de vista del hombre, del común, del pescador, del comerciante, no lo tienen. Tienen la visión de que, bueno, ¿qué decía Felipe II a la hora de invadir Flandes, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el archivo con respecto a las guerras de Portugal o a las guerras de Cataluña, por ejemplo, hay muchísima información. Una cosa es las órdenes que te mandaban y otra cosa es lo que decían los duques, por ejemplo, pues esto no se puede hacer, o esto se hace, o incluso hay mucha documentación en clave, muchísima, donde oficialmente se decía una cosa y luego por debajo se daban otras órdenes. Bueno, pues todo esto está por estudiar. Entonces yo siempre digo, muy pocos investigadores son concienzudos, o sea, lo fácil es bibliografía. Si se ven los propios doctorados, los doctorados españoles te piden muchísima bibliografía, aparte, bueno, que tú vayas al archivo y te documentes, pero vamos a ver, una tesis tiene que estar hecha basado en algo novedoso, en algo que no se haya dicho. La biografía está bien para apuntalar o para contradecir o para decir, pues mire, pero no para hacerte tu tesis, Santísimo Señor. Bueno, pues tengo investigadores que vienen al archivo y más de lo mismo. Entonces ven dos legajos, ya con esto ya han visto todo y no unen el puzzle. Entonces ahí está, yo creo, el kit de la cuestión. No tanto en lo que pueda decir novedoso el documento, que sí, que también, sino en la mirada que se proyecta sobre esa investigación o sobre ese documento, ¿no? Pero vamos, que hay mucho todavía por decir. Una pregunta que siempre está por ahí flotando, ¿no? Lo de duquesa roja nos choca un poco con que una duquesa sea roja. ¿De dónde viene bueno, quizá cuando el exilio, cuando vino, quién se lo puso? No. Pero háblanos de eso, que es interesante. Mira, la duquesa de roja tiene mucho que ver con Rota, aparte. Les voy a explicar un poquito por qué. Cuando llegan aquí los americanos, Rota, Isabel le parece eso que puede ser un tema a estudiar, cómo una civilización como la americana aterriza en una aldea de agricultores y pescadores como es Rota. Entonces ella viene a Rota y se va documentando, habla con la población y tal, y de hecho escribe un libro que se llama La Base, que está inspirado en Rota. Entre ese interregno caen las bombas de Palomares. Entonces eso le parece que ellos tienen que ir a verlo, porque además cae justo en Palomares, que pertenecía al antiguo estado de los Vélez. O sea, que ella era marquesa de los Vélez por todo, porque el marquesado de los Vélez es Almería, toda esta zona, ¿no? Entonces se va para allá. Y evidentemente enseguida se da cuenta que están engañando a la población, que la población estaba cosechando tomates en una tierra radiada, y entonces ella quiere llamar la atención de la prensa extranjera, porque es la única forma que en aquella época tenía la oposición para que las cosas saliesen al exterior. Ella tenía muy buenas relaciones con la prensa extranjera,
sobre todo con la inglesa y americana, y total, bancarrota, se arma todo el follón de las indemnizaciones, de la planta potabilizadora, en fin, es muy largo de explicar, pero como los americanos no quieren pagar, y la gente, había que indemnizarla, porque muchos perdieron ahí la tierra, ¿no? O sea, es que se estaba condenando a esas personas a morirse de hambre. Entonces Isabel organiza una manifestación. En época de Franco las manifestaciones estaban ilegalizadas, pero ella se asume esa responsabilidad, por eso va a la cárcel. Y se monta la manifestación y evidentemente la encarcelan. Entonces un periodista dice: ¿quién es esta señora que me trae a cárcel? Y otro periodista, que yo lo he llegado a conocer ya muy de mayor, dice: pues la llaman la Duquesa Roja, pero se confunde porque ella no la llamaban a ella, sino a la Duquesa de Valencia, que es una generación o dos anterior a ella, que ya también defendía en su momento pues a la gente y tal, y la confunden, y de ahí Duquesa Roja, y ya eso queda Duquesa Roja. Entonces, ya en el exilio ella tiene muchísimas relaciones con toda la oposición, no solo con los comunistas, sino con la Plata Junta. Entonces la siguen llamando la Duquesa Roja, y eso es. Y hasta el final, ella siempre decía que era un título que era el que más le honraba. Hola, buenas tardes. De los archivos de la Casa Belga, ¿qué así relevante se habla de Rota, que es lo más relevante o que podría destacar? ¿Perdón? En los archivos, ¿qué es lo que se más destaca de Rota, económico, militar, estratégico? Los corrales, luego, por ejemplo, se traían mucho vino de Rota. A mí que había un vino que se llama, quiero recordar, el Lavapiés, se llamaba el vino, y que venía de Rota, de los paros de Rota. Hay una parte, bueno, sobre todo pues la agricultura que había en aquel momento, a través de los aranceles, toda esa documentación, tú la das a través de una serie documental, como son los aranceles. Luego los corrales están bastante bien documentados, porque los corrales evidentemente se arrendaban. Los duques o los señores de Sanlúcar cobran el almojarifazgo de entrada y salida de ese pescado, y eso es la información que hay. Rota no pertenece al ducado, sí fue en un momento determinado de uso del bueno, que luego por casamiento se lo da a su hija, pero hay poca cosa de Rota, excepto lo que les estoy diciendo. Hoy le vamos a hacer a la presentadora del acto un detallito a través de un agujero que hemos hecho en Triana, en un agujero de Triana, que Prudente se lo va a entregar a usted para que lo tenga de recuerdo del día de hoy. Y yo le voy a hacer entrega a Lilian de la torre de nuestro emblema para que lo tenga en un sitio de la